Nayib Sáenz de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. En el día de ayer, el Senado de la República aprobó a unanimidad una nueva prórroga del estado de emergencia en nuestro país por 45 días más. A partir del próximo 16 de enero inicia ese nuevo estado de emergencia por 45 días y luego vendrá el decreto, ¿verdad?, que mantendrá las medidas actuales o podrá variarlas para flexibilizarlas o endurecerlas. No sabe. Todo va a depender de las recomendaciones que le pueda hacer el Gabinete de Salud al presidente de la República, Luis Abinader, para entonces, a partir de esas recomendaciones y de cuál es la situación sanitaria a nivel general en nuestro país, bueno, a partir de ahí entonces el presidente y su equipo tomarían las medidas pertinentes para ese momento en el cual nos encontremos. Pero fue aprobado sin ningún tipo de problemas. Ahí no hubo que decir que en el país hay una dictadura, ni que en el país se quiere mantener a la gente prácticamente encerrada en sus casas, que no, nada de eso. Sencillamente se presentó la moción de esa resolución que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, me parece, Aníbal, que el día 30 de diciembre, ¿verdad? El día 30 de diciembre ustedes aprobaron esa resolución. Así fue, la más reciente sesión que tuvimos, se estuvo bien aprobar esa resolución. Pero Nayib, usted habla de dictadura, pero eso fue lo menos. Yo recuerdo que un legislador, en el marco de esos debates, antes de ganar el PRM las elecciones, dijo que había que declarar inconstitucional la convocatoria del estado de emergencia. Sí, yo recuerdo. Inconstitucional la convocatoria del estado de emergencia. Sí, a esos extremos se llegaron en aquel momento. Claro, estábamos en medio de una campaña electoral y la oposición de entonces, hoy gobierno en la República Dominicana, bombardeó y atacó todas esas disposiciones que se tomaron desde el Poder Ejecutivo en aquel momento, y todo se politizaba. Todo era que estaban metiéndole miedo a la población, que estaban asustando a la gente para que no saliera a votar, que no era verdad lo que estaba pasando en los hospitales, que estaban exagerando con el tema del coronavirus. Y les voy a decir algo, todo lo que decían en aquel momento las autoridades de salud del COVID-19 era verdad. Como se han dado cuenta ahora los que han llegado al gobierno, de que la situación era realmente difícil, y en aquel momento mucho más difícil que ahora. ¿Por qué? Lo peor es que ellos sabían que era difícil. Porque en aquel momento, Felipe, se conocía muy poco, pero muy poco de lo que es el COVID-19 con relación a lo que se sabe hoy. Entonces, en aquel momento, recuerdo yo, en el mes de marzo, febrero, finales, marzo, la gente estaba aterrorizada. La gente no quería salir porque la gente no sabía cuál era el comportamiento de esta enfermedad una vez una persona quedaba contagiada. Y empezaron ahí a aparecer los casos, empezaron a morir muchas personas, y eso poco a poco fue creando un pánico en la población. Pánico que no fue generado por las autoridades. Pánico que fue generado precisamente porque era una enfermedad nueva de la cual se conocía poco. No había ni siquiera un tratamiento. Ahora hay tratamientos experimentales, pero que han funcionado muy bien. Bueno, pues en aquel momento no había nada de eso y la gente tenía temor de salir. La gente tenía miedo de ir a lugares públicos. La gente tenía miedo de socializar con otros. Sin embargo, Nayib, hubo también dentro de la oposición voz crítica y muy reflexiva respecto a que tuviéramos a bien entender el finalizar esa campaña electoral y a partir de ahí
hacer lo que hicimos, abocarnos todos a asumir este tema de la crisis sanitaria, y así ha pasado. La aprobación ayer en el Senado de la República, ya la ratificación a esa resolución previamente aprobada por la Cámara de Diputados, evidentemente es una coherenciación de lo propio. Se está gerenciando una crisis que empieza a tener luz a final del medio túnel, diría yo ya, porque ya tenemos vacuna en una parte importante del mundo y sabemos que estamos más cerca que antes de una solución. Esa ya tenemos que ir en positivo, en buena vibra. No, ¿cuándo surgen los picos, señor director? Y usted, que es una persona muy acuciosa y siempre está pendiente del más mínimo detalle, ¿cuándo surgen los picos del COVID-19 en la República Dominicana? En el mes de febrero. Inmediatamente pasaron las elecciones municipales. No, exactamente, en el mes de febrero para las frustradas elecciones municipales. Exactamente, del mes de febrero. Luego en marzo, cuando ya se realizaron las elecciones municipales. Después para el mes de julio, en las elecciones presidenciales y congresuales. Y cuando después de esto, en diciembre, ahora para las Navidades. Correcto. Para diciembre. En los momentos donde se entiende que se pueden producir grandes aglomeraciones de personas, pero que una parte de la oposición actuó de manera irresponsable en la campaña, porque al no respetar y al no darle crédito a las informaciones que daban las autoridades de salud de aquel momento, llamaban a su militancia a desafiar esas medidas. Yo creo, Nayib, que ahí surge el irrespeto a las autoridades. Después de aquel llamado a no escuchar los datos del Ministerio de Salud Pública, a acusar de politizar el asunto del coronavirus, de decir que no era verdad nada de lo que se decía, hoy la gente ha perdido el respeto a las informaciones oficiales. Pero cuando... No solamente el respeto, señor director, el miedo a la enfermedad, que es peor. Que es peor. Es cierto. Pero es que el miedo... Por ese nivel de irresponsabilidad con que actuaron, lo que hoy están dirigiendo, porque yo no creo que sea eso, porque el principal... ¿Cómo es posible? Quien principal dirige hoy es Luis Abinader, y tuvo un comportamiento de apoyo a las medidas, y tuvo un comportamiento de fiel cumplimiento al tema. Incluso fue Luis tan responsable que fue contagiado con el COVID, lo dijo públicamente, él y su familia, guardó su cuarentena al riesgo electoral que eso implicaba. Poca gente ha tenido la responsabilidad histórica que tuvo Luis Abinader. Lo que pasa es que tú tienes gente en el gabinete, como el ministro administrativo de la presidencia, que llamó a una desobediencia civil en el marco de una prórroga del estado de emergencia. Lo que pasa es que tú tienes un director nacional de salud que llamó a una desobediencia civil. Sí, señor. Hoy. Lo que pasa es que tú tienes ministro, el presidente de la Cámara de Diputados, que llamó también a bueno, yo nunca vi a Pacheco llamando a eso. Todo eso está ahí. Pero yo no lo vi. Lo que yo te estoy diciendo es que lo que hoy están dirigiendo, y por eso hablo de la credibilidad, y que esto tiene que servir de enseñanza para todos los políticos, que los que hoy están dirigiendo el país no pensaban que iban a dirigir el país y asumieron este tema con un nivel de irresponsabilidad extraordinario. Es que eso no es verdad. Pacheco y la bancada en ese momento opositora le aprobó todo al gobierno, hasta tanto, señores, hasta el punto de cuando se intentó llevar el toque de las restricciones constitucionales a un nivel que pusiera en riesgo lo fundamental que eran las elecciones aquí. Si la oposición política de ese momento, gobierno hoy, no se pone los pantalones, aquí no hubiese habido elecciones. Mentira, eso es mentira. Aquí no hubiese habido elecciones. Porque había un plan de que no hubiera elecciones. ¿Lo ve? Había un plan de que no hubiera elecciones. Esa era la tónica. Esa era la verdad que subyacía detrás de eso. De los planteamientos. Estaban aferrados al poder. Pero vamos a hablar uno a uno. De la tónica de esa oposición irresponsable. Ese era el planteamiento. Aquí nunca estuvo en peligro el proceso electoral. Nunca estuvo en peligro el proceso electoral. Aquí iba a haber elecciones y aquí iba a haber un nuevo gobierno, sea del propio Partido de la Liberación Dominicana o como ocurrió del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, después de desafiar a las autoridades de salud
cuestionando constantemente las medidas que tomaban, las recomendaciones que hacían, hablando de una maldita dictadura inexistente en este país. Existente, Nayib. Inexistente en este país. Si Luis no se pone los pantalones, aquí no hubiera habido elecciones. El que habla de La dictadura democracia aquí, dominicana tendrá mucho que agradecerle a Luis Abinader. Permítame, que se compañero. bajó como un campeón en esa posición política. Y Permítame, Alfredo Pacheco compañeros. Soria. Calma. la pastilla, don Álvaro. Calma. Decía un gran ajedrecista ya en nuestro club de ajedrez. En la vida hay que tener calma y mala fe. Más mala fe que calma. Pero entonces yo quiero decirle que a Nayib, mi querido y admirado Nayib, comentarista excepcional de este programa y de cualquier otro programa, incluyendo la Z ayudando al pueblo. Y debo decirle a Nayib, cuando él dice otro gobierno, ya sea de otro partido o el mismo un gobierno del propio partido de gobierno, o sea, del PLD, eso no podía ser porque el candidato presidencial del PLD, lo dije 20 veces, estando ellos en el poder, y ahora lo he repetido, el candidato presidencial fue saboteado. Y lo dejaron solo. Fue bloqueado. Incluso dijeron cosas para ridiculizarlo. O sea, no podía haber otro gobierno del PLD porque el gobierno del PLD, en sentido general, no quería a Gonzalo Castillo. Don Álvaro, es así como usted dice y como usted ha repetido en otros momentos también, lo dejaron solo en esos términos y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, para concluir con relación al comentario que estamos desarrollando, Sí. yo quiero decir lo siguiente. Siempre, desde el primer día del inicio de esta pandemia, Nayib Yaé, de quien les habla en este programa y a través de todas las formas de comunicación que uno tiene, siempre ha promovido, siempre ha apoyado las medidas preventivas de las autoridades de salud de la República Dominicana. Lo hice en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en el gobierno de Danilo Medina, y lo he hecho ahora en este gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, porque esto no es politiquería barata. Aquí de lo que se está hablando es de la salud del pueblo dominicano. Aquí no se está hablando de que quién está gobernando, que si dictadura, que si esta porquería, que si la otra. Aquí lo que importa es la salud de este pueblo. No importa que sea Juancito Trucupey el presidente de la República, no. Entonces, hay que ser responsables. Y usted no puede, durante un proceso electoral, durante una campaña, prestarse a campañas sucias, a campañas de tergiversación de la realidad, de lo que está ocurriendo en un país con una enfermedad que en ese momento se conocía muy poco de ella y que ya se estaba llevando la vida de muchos dominicanos. Hay que ser responsables y hay que ser coherentes a través del tiempo. En cierto modo, mi querido y admirado Nayib, entonces tú me das, ¿por qué se reproduce aquí? Mira, lo estoy oyendo aquí. Tú me das la razón, ¿verdad? Cuando yo digo que lamentablemente en nuestro país, salvo honrosas excepciones, las elecciones son una trampa. ¡Llévatelo, Cundo!